Entonces de los elementos que conforman el establecimiento comercial, y decíamos que hay elementos que tienen la naturaleza de bien, generalmente estamos hablando de bienes muebles que componen el establecimiento comercial, y que por lo tanto pueden ser vendidos de forma separada al bien en sí mismo que los contiene. Y tenemos otros elementos que con gran importancia económica, a veces siendo la base del valor mismo, que no pueden ser calificados de bienes. Hablábamos del derecho al local, diferenciado del inmueble. Hablábamos de los recursos humanos, y un poquito adelantamos lo que pasaba con la venta. Debemos hablar también de lo que es la clientela. Y acá vamos al ejercicio que ustedes hacían, y seguramente encontraron mucho ofrecimiento de lo que es vendo llave, el valor llave. El valor llave que en definitiva también se refiere como plusvalía, ¿verdad? ¿Qué es el valor llave? Es ese inmaterial, ese valor que diferencia al conjunto, que denominamos establecimiento comercial, diferencia en valor estoy hablando, de la suma de los demás bienes que los componen. Si yo agarro una calculadora y sumo el valor de la góndola, el valor de la máquina de hacer el pan, el valor del inventario en general, del stock, de muebles y útiles, ya sea el stock de materia prima o de productos a vender, y pongo es igual, y me da 100. Sin embargo, el establecimiento vale 120. ¿Por qué esa diferencia? Esa plusvalía, ese mayor valor. Porque un establecimiento comercial funcionando, y ahí nos hace recordar a lo que vamos a estudiar, del valor de la empresa en marcha, en la ley 18.387 de concursos y la organización empresarial, ese valor en marcha del establecimiento, es porque ya capta, primero que ya está armado. Cuando un negocio ya está armado y ya puede empezar a trabajar o puede continuar trabajando, ya es un valor en sí mismo. Pero además, el valor, ese plusvalor, puede venir dado a la clientela que ya tiene, al prestigio que ya tiene en el mercado. No hay un tiempo de espera, un tiempo de generación de un lugar en el mercado, en ese nicho de mercado de que se trate, sino que ya está funcionando. Ese mayor valor es el que denominamos valor llave y clientela. No se puede vender la clientela, por eso no lo calificamos de bien. Puede haber muchos negocios en torno a la venta de una cartera de clientes, pero no es un objeto que sea vendible. Vamos a tener que garantizarlo con un acuerdo de confidencialidad, obligaciones de hacer o de no hacer, pero no es un objeto que pueda ser calificable de cosa por el derecho. Por eso hablamos de que la clientela, el valor llave, son elementos del establecimiento comercial muy importantes, pero que no son bienes o cosas. ¿Bien? Ya tenemos entonces una caracterización de ese bien conformado por un conjunto de bienes que denominamos establecimiento comercial. ¿Y de dónde viene su importancia? No es una importancia meramente teórica, sino que la importancia viene dada por el procedimiento de enajenación. Si estamos ante un establecimiento comercial y este va a ser enajenado, debe seguir un procedimiento. Y acá tengamos presente que aunque se vendan partes del establecimiento comercial, si lo que queda en manos del propietario original, ¿verdad?, de ese vendedor, no permite continuar con la actividad, estamos hablando de una venta de establecimiento. La jurisprudencia lo ha calificado de venta simulada de establecimiento comercial. O sea que aún cuando estamos hablando de venta de componentes del establecimiento comercial, si se vende un conjunto de componentes, de forma de que, analizado el negocio, en realidad estamos hablando de la venta del mismo, debemos aplicar las reglas o sufriremos las consecuencias que la normativa prevé. Una operativa clásica, que es cierto, ha quedado más en el tiempo, en el pasado, por consecuencias fiscales, que consistía en bajar cortinas, es decir, cerrar un negocio funcionando. Imagínense una pizzería, cerrarlo el viernes y el lunes abrirla con otro titular,
eso es una venta simulada de establecimiento comercial, y si se lo prueba en un juicio ante un reclamo de un acreedor, se van a aplicar las consecuencias que vamos a ver ahora. ¿Bien? Cuando muchas veces vemos un cartel que dice cambio de firma, a mí me gusta siempre hacer notar que el mensaje claro que nosotros vemos cuando un negocio dice cambio de firma es que el negocio es el mismo, pero ha cambiado de titular. Eso, vale decir, es una confesión de que se ha vendido el establecimiento comercial. Y si no se ha cumplido con los pasos que vamos a ver ahora, se aplican las consecuencias. Bien. En materia de enajenación se aplica la ley 2904. Es una ley del año 1904, pero que sigue plenamente vigente, y que establece, lo primero que tenemos que tener en cuenta en materia de enajenación, que la misma debe ser precedida, es decir, que antes de que se verifique la enajenación de un establecimiento comercial, se debe cumplir con una convocatoria a acreedores, mediante publicaciones. Se deben hacer 20 publicaciones diarias, es de las más caras que vemos en nuestra normativa vigente. Vamos a ver en Societario 3 días, distintas publicaciones. La más larga es esta, publicación, yo no identifico y no recuerdo otra de esta extensión, seguramente por el año que estamos hablando de esta ley. 20 días de publicación convocando a los acreedores a presentarse, a justificar su deuda. Podemos decir que es presentarse a cobrar, por lo que vamos a ver ahora, pero en definitiva se deben presentar a manifestar cuánto se les debe. ¿Bien? ¿Qué plazo tienen los acreedores? Tienen 30 días, o sea que se publica por 20 días, pero tienen 30 días para presentarse los acreedores a denunciar cuánto se les debe. ¿Bien? Todo esto siempre lo van a estudiar con la ley y con el libro. O sea que el primer mecanismo es la publicación por la cual se da aviso a los acreedores de que el establecimiento se va a vender en el futuro. ¿Bien? Esto es previo a la venta. ¿Qué dice la ley? Si la enajenación se hace en cumplimiento de esta regla, es decir, primero se publica, se aguardan los días de plazo y luego se hace la venta, ¿verdad? La venta es posterior, agotado el plazo, se hace la venta. La consecuencia es que el adquirente es solidariamente responsable con el enajenante, es decir, el que compra y el que vende son solidariamente responsables, es decir, que sigue adeudando el que vende, que es el que asumió la deuda, pero se suma como deudor por el todo quien compra. Pero ¿por qué deudas del establecimiento, entre comillas, es decir, del que vende, son responsables los compradores del establecimiento? Solamente por aquellos acreedores que se presentaron en plazo, más aquellos que figuran en los libros del vendedor. No son requisitos acumulativos, es decir que un acreedor que figura en los libros, si se produce una venta de establecimiento comercial, puede exigir el importe adeudado tanto al que lo vendió, que es su deudor original, más el que compró el establecimiento, ¿bien? Que pasa a ser deudor solidario. Pero si ese acreedor no está en los libros, pero se presentó en plazo, me refiero al plazo de 30 días a consecuencia de las publicaciones, también puede exigir el pago a vendedor del establecimiento o a comprador. ¿Bien? Es decir que, efectuadas las publicaciones, el adquirente de un establecimiento comercial, ustedes noten que primero se publica, se agota el plazo y después se hace la venta, ya sabe con certeza cuáles son los pasivos que hay que cancelar. Lo natural es
que se ha reservado la posibilidad de retener del precio, del saldo de precio que tiene que pagar, lo necesario para cancelar los pasivos. Es decir, lo más natural y primero, ¿cómo es? ¿Cómo debe funcionar? Que el deudor original, que es el vendedor, cancela los pasivos de los que están en libros, acreedores, créditos que figuren en libros, y de los presentados en plazo. La opción supletoria que suele reservarse es que si no cancela esos pasivos el vendedor, lo pague con el saldo de precio el adquirente. ¿Sí? Para que vean más o menos cómo funciona en la práctica. ¿Bien? Así que primer mecanismo. ¿Qué sucede si se concreta una venta de establecimiento comercial, una enajenación a título singular, sin cumplir con las publicaciones? Me refiero, sin hacer las publicaciones, que no les dije antes, pero las publicaciones y la regla general se van a hacer ¿dónde? En el diario oficial. Vamos a ver si este marcador, diario oficial, y otro donde funciona el establecimiento comercial. Así que las publicaciones se van a hacer en el diario oficial y en otro. Bueno, pensemos entonces en la otra opción que nos queda, la patológica, cuando funciona mal. Cuando se verifica una enajenación de establecimiento comercial sin cumplir con las publicaciones o sin agotar el plazo de convocatoria, el plazo para presentarse los acreedores. En ese caso la norma establece, la ley 2904, que el adquirente pasa a ser solidariamente responsable con el enajenante, pero no solo por un determinado número de acreedores, sino por todos los acreedores del enajenante con deuda generada anterior a la venta, concomitante, o sea, mientras se hacía la venta, o posteriores hasta el momento en que se publique. Es decir que, si nosotros adquirimos un establecimiento comercial sin cumplir con las publicaciones que describimos hace un minuto, pasamos a ser responsables solidarios con el que lo vendió por todas las deudas que éste asumió antes o asuma en el futuro. ¿Y cuándo es que se termina esa solidaridad en la generación de deudas? Cuando se publica. Se dan cuenta que es un cheque en blanco de una gran dimensión que va mucho más allá del valor de lo que estamos comprando. No hablamos de comprar un objeto, en este caso un bien, establecimiento comercial, que puede estar embargado, que puede estar endeudado y nada valer, sino que hablamos de mucho más. Hablamos de volvernos deudores solidarios con otra persona con la cual en principio tenemos solo ese vínculo de haberle comprado una casa de comercio, un negocio, sumamente grave. Bien. Además de hacer las publicaciones que ustedes estudiarán, analizarán, se debe obtener los certificados fiscales. Hablamos de certificados especiales de BPS y DGI. No es el certificado único de estar en situación regular de pago, sino que es un certificado que habilita expresamente la enajenación del establecimiento XX. El certificado ustedes lo leen y lo dice. Identifica el establecimiento con su ubicación. Para tramitar el certificado, sobre todo el especial de DGI, este organismo fiscal nos exige que acreditar, ya puede ser por diferentes instrumentos que ahora vamos a conversar, acreditar que el futuro adquirente, estamos hablando de la etapa anterior a la venta, estos certificados se piden antes de la venta, es decir, la DGI nos exige que acreditemos que el futuro adquirente, quien va a comprar, ya se encuentra en posesión del negocio, es decir, que quien está administrando el negocio, quien se sienta en la caja, digamos, a tomar decisiones, debe ser ya el futuro adquirente. Es decir, que en definitiva el contribuyente de DGI cambió, en términos fiscales, pasó a ser quien luego va a ser el comprador, el titular del establecimiento. Es decir, que estamos hablando de que quien no es dueño, quien no compró aún el establecimiento comercial, tiene que haber asumido las riendas del negocio.